Son las 6:30 de la mañana y suena el despertador. José está un poco perezado, pero como tiene que ir a trabajar, para la alarma, se levanta y empieza a organizarse para ir a trabajar. Cuando sale de la habitación, el desayuno ya está listo y se apura porque tiene que estar a las 8 en punto en su lugar de trabajo y entonces sale para el paradero del bus. Sofía es una mujer que trabaja en el sur de la ciudad y que también entra a trabajar a las 8 de la mañana. Pero ella tiene que levantarse a las 4:30 de la mañana porque tiene que preparar el desayuno, dejar listo el almuerzo, arreglar a sus hijos para llevarlos al colegio y arreglarse ella para salir a trabajar. Sofía sale de su casa y deja a los hijos en la puerta del colegio, camina unas cuadras y llega hasta el paradero del bus. Ahí espera unos 10 o 15 minutos más o menos hasta que llega a la ruta. Y viene un poquito atareada con algunos paquetes porque en la tarde se va a encontrar con su hermana y le lleva un encargo. Como es hora pico, el bus viene lleno y entonces ella se agarra de donde puede porque mide unos 50 y no alcanza el pasamanos del bus. La ruta continúa y en una de las paradas alguien pasa y la manosea. Y ella no alcanza a ver quién fue ni tuvo tiempo de reaccionar, solo de sentir rabia y frustración. Por otro lado, José es un hombre alto y fuerte, se sube también al bus sin mucho problema y durante el trayecto va pensando en los pendientes que tiene para ese día en el trabajo. Sofía se baja en el paradero más cercano a su lugar de trabajo y ahí, cuando empieza a caminar, ve que de repente empieza a acercarse una moto que viene en dirección contraria a ella. Y entonces los latidos de su corazón se aceleran y su respiración se agita. Y cuando ya la moto está cerquita de ella, llega una mujer, se quita el casco, ahí le pregunta una dirección, a ella se le pasa el susto. Pero es que esa es una sensación que ella no puede evitar desde que hace unos meses la atracaron en una moto. Y desde ese día ella ya no disfruta sus caminatas. Y cada vez que está en la calle, está alerta y se asusta cuando alguien se le acerca demasiado. José también se bajó del bus, caminó unos minutos hasta la entrada de la oficina y él iba mientras tanto relajado, escuchando un podcast. Luego, pues Sofía llega finalmente a su lugar de trabajo y hasta ese punto han transcurrido más o menos unos 90 minutos, entre esperas, caminatas, sustos, disgustos y trayectos en bus. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿quiénes se sintieron identificados con alguna de las situaciones del viaje? Que levanten la mano, por favor. Bueno, veo bastantes manos levantadas y pues en especial de mujeres. Resulta que estas experiencias de viaje no son exclusivas de las mujeres, pero desafortunadamente sí nos pasan con más frecuencia. Yo misma estaba en los zapatos de Sofía. Como cuando era una universitaria tenía que levantarme a las 3:30 de la mañana para llegar a clase de 6 y pasar unas 2 horas en el transporte público para llegar a la universidad. O como en esa noche, en que iba de regreso a mi casa, estaba muy cansada, iba en el bus, las luces estaban apagadas, yo iba dormida y de repente empecé a sentir una mano entre mis piernas que no era la mía. Y yo estaba en shock y no sabía qué hacer, no supe cómo actuar cuando abrí los ojos. Desafortunadamente, este tipo de situaciones suceden todos los días: acoso, robo, delincuencia. Y tenemos miles de historias cada día muy diferentes entre sí, en especial cuando comparamos entre hombres y mujeres, porque resulta que sí, nos movemos de maneras diferentes, dependiendo de nuestra condición socioeconómica, nuestra ocupación, situaciones familiares o condiciones de salud. Así como José y Sofía, que iban en el mismo bus, pero tenían realidades completamente diferentes. Y es que el viaje de las mujeres es distinto por diferentes factores socioeconómicos. Por ejemplo, las mayores tasas de desempleo o cuando se tiene trabajo, pues las diferencias salariales con respecto a las de los hombres. Y eso hace que tengamos menor capacidad adquisitiva. Y desafortunadamente en los países en vía de desarrollo esas brechas son más grandes y hacen que tengamos menores posibilidades de acceder a vehículos particulares como comprar una moto o un auto. En Colombia, por ejemplo, la mitad de la población son mujeres más o menos y la otra mitad hombres. Y uno esperaría que pues, se tuviera un acceso más o menos igualitario a los modos de transporte. Pero resulta que no. Si vemos estas cifras, alrededor del 60% de los propietarios de vehículos son hombres.
y más o menos el 70% de las licencias que se expiden para hombres. Entonces, estas cifras nos dicen que pues, las mujeres tenemos evidentemente menos acceso a modos de transporte privados y eso hace que terminemos usando más el transporte público. Y no necesariamente por convicción, porque pues sí, el transporte público es un modo de transporte sostenible, pero muchas veces lo hacemos es porque no tenemos otra opción. De hecho, en el 2024 hice una investigación en la ciudad de Cali, en Colombia, y encontré que el 84% de las mujeres se siente insegura al usar el transporte público. Y eso es paradójico porque es que la mayoría de usuarios de ese sistema somos mujeres. Y aquí hago un paréntesis porque no solamente usamos más transporte público formal, sino también el informal. Y eso hace que estemos más expuestas a siniestros viales, a acoso, a delincuencia. Y entonces, si esos modos son inseguros, ¿por qué seguimos usando ese transporte informal? Pues porque desafortunadamente a veces es la única alternativa. Porque ya está muy tarde y no pasa la ruta, porque la ruta no llega al barrio, porque necesitamos llegar rápido, vamos con paquetes, con los niños, etcétera, etcétera. Ahora hablemos un poquito de las características de esos viajes. En una ciudad como Cali, una persona en promedio recorre unos 12 kilómetros y toma más o menos unos 40 minutos para hacer ese recorrido. En el caso de las mujeres, esa distancia es menor, porque los viajes son encadenados, tienen más paradas o más transbordos, y eso quiere decir también que no tienen un único destino o propósito, y eso los hace entonces más complejos que los de los hombres, que normalmente se mueven en un viaje pendular solamente de la casa al trabajo. Y entonces eso tiene unas implicaciones para la calidad de vida de esas mujeres. Tienen menos tiempo personal, menos tiempo de familia, menos tiempo de productividad. Y eso hace entonces que pensemos que pues, la forma en que se planean las ciudades tiene un impacto en cómo nos movemos por las ciudades, haciéndolo más fácil o más difícil. Con estas cifras y con las historias de José y Sofía, no quiero reforzar estereotipos, sino sensibilizar y visibilizar una realidad de nuestra sociedad. Y es que las mujeres estamos más asociadas a labores del cuidado y eso hace que tengamos necesidades y características diferentes de movilidad. Y entonces, pues, dependiendo de cómo se planeen esos sistemas de transporte, podemos tener una mejor o peor calidad de vida. Como científica, a mí me interesa analizar las dinámicas de movilidad urbana. Y entonces yo quería entender esas distintas realidades de los viajes para poderlas representar en mis modelos de simulación, que son modelos que desarrollo para analizar impactos de políticas que puedan mejorar esa forma en que nos movilizamos por las ciudades. Y los ingenieros siempre buscan simplificar o estandarizar. Yo soy ingeniera, con un doctorado en ingeniería, entonces ya se podrán imaginar cómo soy de cuadriculada. Y entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿cuál podría ser ese tipo de usuario de transporte promedio, prototipo, que yo debería usar en mis modelos de simulación para hacer los análisis? Y ahí me encontré con un primer aprendizaje, y es que no todos somos una masa homogénea que necesitamos movernos de un punto A a un punto B simplemente, sino que somos diversos y que hay que considerar esa heterogeneidad. Y por eso muchas decisiones de política pública fallan, porque se toman decisiones con base en un usuario promedio que realmente no representa a toda la población. Y entonces ahí es donde es importante tener como perspectiva el poder de los datos desagregados, más detallados, tener más riqueza en la información. Pero esto también hace que se empiece a volver un poquito más complejo el análisis, porque al tener en cuenta más variables, más datos, más detalles, pues surge la incertidumbre. Y la incertidumbre no nos gusta mucho a la hora de tomar decisiones y preferimos como tratar de evitarla. Pero eso hace que terminemos diseñando sistemas para que funcionen en condiciones ideales y pues de pronto eso no corresponde con la realidad. Entonces ahí cometemos otro error y es que no incorporemos la incertidumbre a la hora de planear. Y aquí viene otro punto interesante que aprendí de estudiar estos sistemas complejos y es que no deberíamos buscar soluciones resilientes, sino antifrágiles. ¿Y qué es eso de ser antifrágil y por qué es mejor que ser resiliente? La resiliencia se entiende como volver al estado inicial después de una perturbación o de que algo se salió de control. Mientras que la antifragilidad
lo que busca es mejorar, hacerse más fuerte con el caos o cuando las cosas se salen de control, así como lo hace nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, después de que nos aplican una vacuna y entra en contacto con un virus y lo que hace entonces es nuestro sistema fortalecerse para defenderse la próxima vez que se encuentre con ese virus. Ahora, volvamos por un momento a la historia de Sofía. La vimos como una persona que tenía que pasar por una serie de adversidades y de vulnerabilidades. Pero ¿qué tal si nos ponemos los lentes de la antifragilidad y la analizamos de una manera diferente? Ahora Sofía es una experta navegadora urbana que resuelve problemas de logística cada día que harían estallar a cualquier algoritmo de optimización. Ella se adapta a rutas en tiempo real, gestiona recursos limitados, gestiona diferentes horarios, crea redes de apoyo para sobrevivir en un entorno hostil. Entonces, ¿qué pasaría si dejamos de diseñar sistemas para usuarios promedio y empezamos a aprender de los miles de Sofías que tenemos en nuestras ciudades para diseñar sistemas que integren la incertidumbre y que sean más antifrágiles? De hecho, a nivel mundial tenemos algunos ejemplos que podemos tomar como referencia. Y ya hay sistemas que han empezado a repensarse, a plantearse de maneras diferentes. Por ejemplo, la Rolita en Bogotá es un sistema que es totalmente operado por mujeres y ha cambiado muchos de los estándares y han reducido drásticamente siniestralidad vial, han mejorado los niveles de la operación, mejorar la disponibilidad de la flota, han subido los niveles de satisfacción de los usuarios. O ejemplos como los buses y el metro en Ciudad de México, que ofrecen espacios más seguros con lugares exclusivos para mujeres y para niños. Entonces, con este contexto, pues quiero invitarlos a que a partir de ahora empiecen a pensar como antifrágiles. Y eso se logra a través de 3 acciones concretas. Primero, que empiecen a ver lo invisible, que descubran esos individuos diversos. Segundo, que midan lo que usualmente no se mide. En el caso del transporte podríamos hablar, por ejemplo, de incidentes de acoso, de rutas cambiadas por miedo, de viajes que no se realizaron. Y tercero, diseñar con incertidumbre, es integrar esa desagregación de los datos, esa riqueza de los datos y que también se integren eventos con baja probabilidad de ocurrencia para que el sistema sea capaz de responder frente a esos cambios drásticos cuando se presenten. Entonces, ahora quiero que, si nos preguntan si somos vulnerables, respondamos que no, que somos antifrágiles, como Sofía, porque elegimos ver, medir y diseñar diferente. Porque el futuro no lo construye quien evita la complejidad, sino quien la abraza y se fortalece con ella. Muchas gracias.